siempre, comenzamos este tercer bloque aquí en Informe del Sur presentando a nuestro especialista en Derecho y Relaciones Internacionales, el doctor Eduardo Aguirre. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un placer recibirte como siempre. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Ha sido una semana intensa en cuanto a la información internacional. Si te parece, comenzamos con el anuncio de los presidentes, de varios presidentes latinoamericanos, sobre la salida del UNASUR. ¿Cómo nos impacta? Impacta de una manera inéditamente grave. El UNASUR era un proyecto unitario, alternativo a las instituciones que adscriben fundamentalmente a mandatos de Estados Unidos de la década de los años 50 y 60, es decir, de la segunda posguerra, concretamente la OEA. Y justamente el UNASUR era un organismo político que concitaba a todos los países del cono sur americano, tendiente a producir formas de integración que excedieran lo puramente económico. Es decir, uno de los objetivos, por ejemplo, era llegar a tener una ciudadanía única para los países suramericanos. Otra era la administración de los recursos energéticos, la administración del medio ambiente, de la ecología, la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad. En fin, se trataba de objetivos muy ambiciosos que estaba llevando a cabo la UNASUR e inclusive objetivos que tenían que ver con un formato de defensa regional constituido o construido por los propios países suramericanos. Esta decisión, que de alguna manera lidera el gobierno argentino, pone en una situación de debilidad intrínseca a la UNASUR y significa, en mi opinión, un retroceso trascendental, porque seguramente esto va a tener al menos dos consecuencias. La primera es la adscripción a otro tipo de alianza del Pacífico o Club del Pacífico, concebida con claves neoliberales y globalizadoras por una parte, y por otro lado, justamente deja al descubierto, en función de las nuevas hegemonías que se han dado en el cono sur, particularmente en países implicados directamente en la cuestión hidroenergética, como Brasil, Paraguay o la Argentina, sobre todo Paraguay, a partir del resultado de las últimas horas, a merced de nuevas lógicas en cuestiones que son absolutamente sensibles y que tienen que ver no solamente con la soberanía territorial, la soberanía sobre los recursos naturales, sino también la posibilidad de formas de intervención solapadas que deben llamarnos fuertemente la atención. Hablamos de las elecciones en Paraguay. ¿Sorprende el resultado de Abdo Benítez? No. Ya habíamos conversado en una edición anterior de que las encuestas, que si bien eran bastante poco fiables en el Paraguay, estaban dando una ventaja para este candidato conservador del Partido Colorado, que reafirma y ya ha dicho que de alguna manera, más allá de sus diferencias internas, va a continuar con las modalidades de gestión del presidente Cartes. Suponen una ratificación de la mayoría del pueblo paraguayo por una opción conservadora de las características de la que en este momento tiene ese gobierno, que se jacta de haber crecido en los últimos años a un 4% anual en su economía, pero ese crecimiento de ninguna manera alcanzó para revertir la situación de asimetría social y de desigualdad que tiene el pueblo paraguayo. Muy por el contrario, le ha conducido a estados de desigualdad casi inéditos. Por lo tanto, yo creo que es una elección que, si bien estaba prevista, consolida una suerte de revival de nuevas derechas en América Latina, por una parte, pero por otro lado deja como saldo no tan negativo la posibilidad de que la oposición haya encontrado un piso electoral interesante, de que el Frente Guazú haya vuelto a tener un protagonismo en el Congreso paraguayo importante, y esto de alguna manera augura la posibilidad de que, en la medida en que la oposición no se fragmente, como parece ser una práctica inexplicablemente reiterada en América Latina, quizás haya posibilidades de controvertir desde un punto de vista antagónico democrático este resultado de las elecciones
del domingo pasado en Paraguay. Decíamos que había sido una semana muy interesante, muy movida en cuanto a la información internacional. Parece que Cuba, en esta sucesión que se ha dado esta semana, será junto a Venezuela los polos opositores, si se quiere, de esta ultraderecha que empieza a gobernar los países, o sigue gobernando, o se afirma en el gobierno de los países de Latinoamérica. Sí, hace tiempo la Junta Electoral Nacional de Cuba había propuesto a Miguel Díaz-Canel, que fue en definitiva ungido como nuevo presidente de la República, como candidato a ocupar esa magistratura. Se trata de un personaje con una larga trayectoria de militancia política dentro del Partido Comunista Cubano, a pesar de su relativa juventud. Pero además es un docente universitario, una persona que ha sido ministro de Educación, que ha ocupado cargos muy relevantes dentro del gobierno cubano y que tiene algunas características que hay que analizar porque en todas sus gestiones previas le ha conferido una impronta que esperamos sea reiterada en su gestión al mando del gobierno cubano. Una de ellas es su apertura intelectual para comprender los nuevos cambios tecnológicos, la necesidad de que Cuba esté interconectada con el mundo, por una parte, y por otro lado, el reaseguro de nuevas formas de participación popular que consoliden un proceso que ya lleva décadas y del que paradójicamente el presidente Miguel Díaz-Canel, que de él se trata, es una especie de sobreviniente, porque él es el primer presidente de Cuba que nace después de la Revolución. Eduardo, muchísimas gracias. Como siempre ha sido un placer tenerte aquí en Informe del Sur. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir el viernes 22:30 horas, domingo 13 horas y también el martes a las 14 horas. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.